Bienvenidos. Esto es Reporte Especial al Minuto para el 1 de octubre de 2018. Comenzamos. Arzobispo afirma que el Papa Francisco defiende y protege al clero homosexual responsable de graves abusos sexuales a menores. A un mes de dar a conocer su primera carta, Monseñor Carlo María Vigañó denuncia el silencio y la falta de voluntad del Papa Francisco al no responder las serias acusaciones de encubrimiento de abuso homosexual por parte de sacerdotes, obispos y cardenales. El pasado 11 de agosto, el arzobispo Vigañó, quien fuera el embajador del Vaticano en Estados Unidos, publicó una carta de 11 páginas en donde denuncia abusos y encubrimientos homosexuales por parte del clero católico. El prelado, de 77 años, acusó a 24 cardenales, 4 arzobispos y 5 obispos, entre otras personas, de formar un poderoso lobby gay responsable de encubrir abusos homosexuales a seminaristas y menores de edad. Monseñor Vigañó acusó a esa corriente homosexual de tener el poder de los tentáculos de un pulpo que estrangulan a las víctimas y las vocaciones sacerdotales. En la misma carta, el arzobispo pidió la renuncia del Papa Francisco por su grave, desconcertante y pecaminosa conducta. El Papa Francisco ha sido cuestionado en varias ocasiones por periodistas sobre la citada carta, pero el pontífice ha preferido no responder y solo se ha limitado a decir que «no diré una sola palabra, la carta habla por sí sola». Pero el Papa Francisco no ha permanecido en silencio del todo ante las fuertes acusaciones. Durante las misas en la casa de Santa Marta, sus homilías parecieran dirigidas al arzobispo Vigañó, cuando afirma que las personas que no tienen buena voluntad, que buscan el escándalo y la división, que solo buscan la destrucción, el único camino es el del silencio y la oración. En otra parte de sus homilías, el pontífice denuncia que, con su silencio, Jesús vence a los perros salvajes, vence al diablo que había sembrado la mentira en el corazón. Ya no eran personas, era una manada de perros salvajes. No razonaban, gritaban. Jesús callaba. La dignidad de Jesús, con su silencio, vence a aquella manada salvaje y se va. El diablo sembró la mentira en el corazón y Jesús guardaba silencio. Silencio que vence, el silencio de Jesús. El Papa Francisco enfatizó que el padre de la mentira, el acusador, el diablo, actúa para destruir la unidad de una familia o de un pueblo. Y también reiteró que el gran acusador quiere escandalizar al pueblo. Parece que el gran acusador se ha soltado y está enfadado con los obispos. Intenta revelar los pecados, que se vean, para escandalizar al pueblo. Y Francisco concluye con: el gran acusador viaja por el mundo buscando cómo acusar. El tema no es nuevo. La Iglesia Católica y los abusos sexuales del clero contra menores que generaron escándalos en Chile, en México, en Estados Unidos, en Irlanda, en el mundo. Mucho perdón, poca acción. El fin de semana anterior, el Papa Francisco pidió perdón nuevamente a los cientos de víctimas de abusos sexuales perpetrados por sacerdotes católicos en Irlanda. Sin embargo, Francisco se ve directamente involucrado en un escándalo mayor, pues Carlo María Vigañó, exdiplomático de alto rango del Vaticano en Estados Unidos, lo acusa de estar al tanto de los abusos contra menores y no hacer nada. En una carta publicada justo el día en que Francisco pedía perdón en Irlanda, el exnuncio ante Washington afirmó que la jerarquía en el Vaticano era cómplice al encubrir las acusaciones de que el cardenal Theodore McCarrick había abusado sexualmente de seminaristas. En la misiva acusó a Francisco de saber sobre estos abusos años antes de que se volvieran públicos. Por su parte, el Papa dijo que no dignificaría las acusaciones dándoles una respuesta, así que no pronunció palabra al respecto, y el Vaticano comunicó que esperarán más detalles luego que el fiscal general del estado de Pensilvania, Josh Shapiro,
dijo que tienen evidencia de los encubrimientos. Las acusaciones de las autoridades judiciales en Estados Unidos respecto al encubrimiento sugieren que de probarse que el Vaticano encubrió abusos, un cuestionamiento que no es nuevo, y sobre todo la respuesta de la Iglesia serán decisivas en este caso. Por ahora, quizás sería mejor que en lugar de buscar la indulgencia de las víctimas, la Iglesia empiece a pedir perdón a Dios. Con le persone che non hanno buona volontà, con le persone che cercano soltanto lo scandalo, che cercano soltanto la divisione, che cercano soltanto la distruzione, anche nelle famiglie. Silenzio e preghiera, perché fra noi c'è il grande accusatore, quello che sempre va a accusarci davanti a Dio per distruggerci. Satana, lui è il grande accusatore, che non accusa gli altri, perché fra noi c'è il grande accusatore, quello che sempre va a accusarci davanti a Dio per distruggerci. Satana, lui è il grande accusatore. E quando io entro in questa logica di accusare, maledire, cercare di fare del male all'altro, entro nella logica del grande accusatore, che è distruttore, che non conosce la parola misericordia. Si acusa te stesso. No puedes entrar en la lógica del acusador. Pero padre, ¿debo acusar? Sí, acúsate a ti mismo. Fará bene. Te hará bien. La única acusación lícita que tenemos los cristianos es acusarnos a nosotros mismos. Para los otros, solo misericordia, porque somos hijos del Padre que es misericordioso. Que es misericordioso. Más de 1000 niños fueron abusados sexualmente por sacerdotes en Pensilvania a lo largo de varias décadas. La revelación la hace un jurado investigador, advirtiendo que el número de víctimas podría ser mucho mayor. La averiguación de 2 años también concluyó que más de 300 curas cometieron los abusos y que altos funcionarios de la Iglesia, tanto en Pensilvania como en el Vaticano, los encubrieron para evitar un escándalo. Varios de esos altos mandos mantuvieron documentos sobre estos casos que eventualmente fueron descubiertos, se convirtieron en la columna vertebral de esta investigación. Y este fin de semana, un exnuncio acusó al Papa Francisco de encubrir los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en varios países y le pidió su renuncia. Fue quizá el momento más esperado de la rueda de prensa que el Papa da siempre en el avión de vuelta a casa, pero Francisco no quiso entrar en la polémica. Leggete voi attentamente il comunicato. Leed atentamente el comunicado y sacad vuestras propias conclusiones. Yo no voy a decir una sola palabra sobre esto. Creo que el comunicado habla por sí mismo. Credo que il comunicato parla da se stesso. El Papa se refiere a la carta del exnuncio en Estados Unidos, Carlo Maria Viganò, publicada durante su reciente viaje a Irlanda, en la que asegura que el pontífice conocía desde 2013 las acusaciones de abusos sexuales del cardenal Theodore McCarrick y aún así le consideraba uno de sus consejeros. Viganò, cesado por Francisco hace 2 años, describe con detalle en 11 folios lo que en su opinión es un delito de encubrimiento de abusos sexuales y pide la dimisión del propio Francisco y de varios altos cargos del Vaticano, entre ellos colaboradores directos del Papa, como los cardenales Maradiaga y Parolin. Por su parte, el arzobispo Carlo Maria Viganò explica en su segunda misiva la razón por la que dio su testimonio por escrito hace un mes. Su carta cimbró a la sede apostólica el pasado 11 de agosto por denunciar el encubrimiento de los abusos homosexuales del ex cardenal McCarrick. En su segunda carta, el prelado desafía al Papa Francisco por su silencio frente a las acusaciones de complicidad en el encubrimiento de los culpables de abuso homosexual eclesiástico. En este segundo testimonio, Monseñor Viganò afirma que ni el Papa ni ninguno de los cardenales de Roma han negado los hechos que afirmé en mi testimonio. Aquí se aplica el dicho que el que calla, otorga, escribió el prelado.
el arzobispo se dirige directamente al pontífice al declarar que la falta de voluntad del Papa para responder mis acusaciones y su sordera a la llamada de rendir cuentas a los fieles difícilmente concuerdan con sus llamadas a la transparencia y a construcción de puentes. El encubrimiento de McGarrick por parte del Papa claramente no fue un error aislado. Se han documentado muchos casos en la prensa, lo que demuestra que el Papa Francisco ha defendido al clero homosexual que ha cometido graves abusos sexuales contra menores y adultos. Mi decisión de revelar esos graves hechos fue para mí la más dolorosa decisión de mi vida. Lo hice después de largas reflexiones y oraciones, durante meses de profundo sufrimiento y angustia, mientras se producía un aumento de continuas noticias sobre terribles acontecimientos, con miles de víctimas inocentes destruidas, con vocaciones y vidas de jóvenes perturbadas. El silencio de los pastores, que podrían haber proporcionado un remedio y así evitar nuevas víctimas, se volvió cada vez más indefendible, un crimen devastador para la Iglesia. Y Monseñor Allade, consciente de las enormes consecuencias que podría tener mi testimonio, porque lo que estaba a punto de revelar involucraba al mismísimo sucesor de San Pedro, decidí hablar para proteger a la Iglesia, y declaro con la conciencia tranquila ante Dios que mi testimonio es verdad. El arzobispo también constata que, si el Papa o los cardenales desean negar mi testimonio, solo tienen que decirlo y proporcionar documentación para respaldar esa negación. ¿Cómo no llegar a la conclusión de que la razón por la que no proporcionan la documentación es porque saben que confirma mi testimonio? Aún después de darle a conocer al Papa Francisco los serios actos inmorales de McGarrick, el pontífice convirtió al ex cardenal en uno de sus principales asesores para Estados Unidos e incluso para China. Monseñor Vigañó lamentó la declaración de Francisco ante periodistas que no diría una sola palabra sobre las acusaciones que se le imputan y que compare su silencio papal con el silencio de Cristo ante Pilato, pero que a la vez utilice las homilías de las misas en casa de Santa Marta, en donde no corre el riesgo de ser desafiado por los periodistas, y acusa y nombra al arzobispo, sin mencionarlo directamente, de ser como Satanás, el gran acusador. El arzobispo explica en su segunda carta que, cuando Francisco habló con los periodistas, les pidió que ejercitaran su madurez profesional y sacaran sus propias conclusiones. Pero ¿cómo pueden los periodistas descubrir y saber la verdad si los que están directamente involucrados en el asunto se niegan a responder a preguntas o a publicar algún documento? La falta de voluntad del Papa para responder a mis acusaciones y su sordera para rendir cuentas a los fieles difícilmente concuerdan con sus constantes llamadas a la transparencia y a la construcción de puentes. Se negó el Papa a llevar a cabo una investigación del Vaticano sobre los crímenes de McGarrick y sobre los responsables de encubrirlos. Los fieles merecen saberlo, argumentó el arzobispo. En su segunda carta, Monseñor Vigañó hace un llamado al cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación para los Obispos, para que testifique la verdad. Me gustaría hacer un llamamiento especial al cardenal Ouellet. Siempre le tuve en gran estima y afecto. Al comienzo del pontificado del Papa Francisco, él había mantenido su dignidad, como lo había demostrado con valentía cuando fue arzobispo de Quebec. Posteriormente, como prefecto de la Congregación para los Obispos, su labor era socavada por un par de homosexuales de su dicasterio, quienes, evadiendo al cardenal, sugerían directamente al Papa Francisco los nombramientos episcopales. Eminencia, antes de irme a Washington, fue usted quien me dio a conocer las sanciones del Papa Benedicto sobre McGarrick. Tiene a su disposición documentos clave que incriminan a McGarrick y a muchos otros en la curia por sus encubrimientos.
Eminencia, le insto a que testifique la verdad. Por último, el arzobispo se dirige a los fieles diciendo: finalmente deseo alentaros, queridos fieles, mis hermanos y hermanas en Cristo. Nunca os desaniméis. Haced vuestro el acto de fe y completa confianza en Cristo Jesús nuestro Salvador. Este es un tiempo de arrepentimiento, de conversión, de oraciones, de gracia, para preparar a la iglesia, la novia del Cordero, para que esté lista para luchar y ganar con María la batalla contra el viejo dragón, concluyó el arzobispo. Esto fue Reporte Especial al Minuto. Hasta la próxima.